Nunca dejan de reír. Cuando era niño, participé en un programa llamado El lugar de Jerry. El programa prácticamente ha desaparecido de la conciencia pública, así que no te esfuerces demasiado si no puedes recordarlo. Trabajábamos para un pequeño estudio canadiense con la esperanza de llegar al público estadounidense. La mitad de la primera temporada ni siquiera se transmitió en Canadá, no después del incidente. El programa seguía una fórmula bastante típica. Había un personaje padre y una madre, padres sabios pero tontos que ofrecían consejos y abrazos en partes iguales. El hermano adolescente mayor era distante y lleno de angustia y traía amigos para agregar color a un pequeño elenco. Dos hermanos menores, uno de ellos muy pequeño y el otro de unos 9 o 10 años, estaban ahí para causar travesuras y en general avanzar con la historia. Este último era mi nicho. Yo era el hermano del medio y generalmente era responsable de aliviar cómicamente la tensión o tener algún papel en la historia de la semana. Los dos personajes adultos eran Linda y Mac y también eran bastante geniales. Mac era un actor de toda la vida que siempre tenía una palabra de consejo o una sonrisa cuando te sentías asustado. Como alguien que creció sin un padre, Mac era la persona que usaba como modelo de cómo debería ser un hombre. Aunque, probablemente eso se entrelazó con su personaje en el programa hasta cierto punto. Linda también era genial, una mamá con sus propios hijos que siempre nos cuidaba cuando no estábamos filmando en el set y se aseguraba de que tuviéramos suficiente para comer. Mi propia madre trabajaba en 2 empleos para mantener las luces encendidas en casa, por lo que había noches en las que me unía a la familia de Linda para cenar hasta que mi mamá pudiera recogerme. Linda y Mac eran casi como padres sustitutos para mí durante ese año de mi vida, y Rachel y Mark se convirtieron casi en hermanos adoptivos. Rachel era la hermana mayor, llena de angustia y desapego frente a la cámara, pero siempre era muy amable fuera de ella. Rachel ensayaba líneas conmigo cuando tenía miedo y siempre me ayudaba cuando necesitaba algo. En realidad, tenía 19 años, aunque interpretaba a una joven de 16 años, y en las noches en que Linda no podía llevarme, pasaba el rato con Rachel hasta que mi mamá venía por mí. Mark, el hermano menor, tenía 6 años, y no estábamos tan lejos en edad, realmente. Teníamos intereses similares. Nos sentábamos entre escenas y hablábamos sobre las tortugas ninja, los Power Rangers o jugábamos juntos con la Game Boy. En muchos sentidos, esas 5 personas se convirtieron en mi familia durante ese año y medio. Esto hace que el resto de esta historia sea aún más difícil de contar. Fue un día típico de rodaje. Habíamos terminado lo que habría sido la temporada 1 y estábamos filmando algunas escenas para la temporada 2. La cadena había estado satisfecha con nuestra audiencia hasta ahora, así que parecía que una segunda temporada estaba en juego. Con la segunda temporada, sin embargo, llegó un público en vivo en el estudio. Esto era los años 90, y los públicos en vivo en el estudio estaban muy de moda. La primera temporada había sido en vivo algunas veces, para episodios seleccionados, pero esta temporada tendría un público en vivo en todo momento. La presencia de una audiencia resultaba un poco distraída y a menudo llevaba a que Mark y yo exageráramos un poco para captar su atención. Se nos había pedido que los ignoráramos, pero éramos jóvenes y las risas de los adultos significaban mucho para nosotros. Estábamos en el episodio 6 de la segunda temporada cuando entró un público muy diferente. Lo recuerdo perfectamente, el evento se quedó grabado en mi mente como una cirugía. Estábamos preparándonos para la escena de apertura cuando se abrió la puerta del escenario y una multitud de personas entró. Había alrededor de 20 de ellos, nuestras audiencias solían ser pequeñas, y recuerdo no ver a ningún niño ni cochecitos mientras llenaban las oscuras filas de asientos. A la gente de todas las edades le encantaba nuestro programa. Por lo general, se encendían las luces de la sala, lo que nos permitía ver al público, pero ese día la multitud se sentó en la sombra. Mark me susurró al respecto, diciendo que se veían un poco escalofriantes, todos apiñados en la oscuridad. Le dije que probablemente era algo nuevo que el director estaba haciendo para que los ignoráramos. Preparamos la toma y me encontré mirando a la multitud de reojo. No estaba tan oscuro allá afuera, en realidad, pero toda la audiencia estaba en un pequeño mar de sombras que parecía rodearlos. No hablaban, no se movían, solo se encorvaban allí y esperaban a que comenzáramos. Rodamos El lugar de Jerry se filma frente a una audiencia en vivo y comenzamos. Cuando Mac entró al escenario como el personaje titular Jerry, esperaba que la multitud aplaudiera como solían hacerlo cuando un personaje entraba en escena. Sin embargo, no lo hicieron. Solo se quedaron allí sentados y esperaron. El director los miró pero encogió los hombros y susurró algo a su asistente. Mac también miró extrañamente a la audiencia,
pero era un profesional y no dejó que eso lo desconcentrara. Linda y Rachel, Megan y Bonnie en el programa, estaban viendo televisión mientras Mac entraba desde la cocina y decía sus líneas. Marcaron a Mark y a mí para que bajáramos las escaleras y comenzáramos el problema del programa, un juguete roto que era importante para mí. Al final del programa, Mark habría ahorrado suficiente dinero para comprarme uno nuevo, y yo aprendería una lección sobre compartir. Todos en casa se sentirían cálidos y felices cuando mi hermano y yo nos abrazáramos, y el programa terminaría en un tono alto. Al menos, así es como debería haber sido. Bajé las escaleras gritando por mi juguete, un avión modelo, y Mark estaba justo detrás de mí, al estilo típico de un hermano menor. Mac miró el avión y preguntó si no podía usarlo así, mientras me ubicaba en mi posición y me preparaba para entregar la frase característica de mi personaje. Las frases características eran comunes en los años 90. También eran muy comestialables, y se suponía que mi frase característica debía hacer reír a la audiencia. Hasta entonces, solo habían estado sentados en silencio. Ojalá hubieran seguido en silencio. ¿Jugar con un juguete roto? Eso será un problema para mí, papi, dije, mirando a la audiencia mientras lo hacía. Fue entonces cuando comenzaron a reír. Esperaba una risita, tal vez incluso una risa completa o dos. Pero la audiencia me sorprendió emitiendo una risa sincera y grabada, del tipo que se escucha en las comedias cuando un público real podría ser demasiado. Mac comenzó a decir su próxima línea, pero la audiencia simplemente siguió riendo. Los miré, mi rostro aún sosteniendo esa sonrisa traviesa que siempre tenía después de mi frase característica, y vi que la multitud sombría se reía y se agitaba al unísono. La multitud sombría se movía y reía como un solo ser, y mientras observaba, sentí que mi sonrisa se debilitaba. Mac intentó decir su próxima línea nuevamente, pero la risa lo sobrepasaba. El director dijo algo a su asistente, y el hombre sacó cartones que decían silencio, por favor. Lo sostuvo en alto, justo frente a la audiencia, pero la audiencia seguía riendo. Su risa comenzó a incomodarme. Cuanto más reían, más uniforme e inmutable se volvía su risa. Debería haber sido imposible reír así durante tanto tiempo, pero rieron a pesar de ello. La risa no aumentaba ni disminuía en volumen, solo la risa enlatada y enloquecida con la que me familiarizaría más adelante en la vida. Era sin emoción e inhumana, y simplemente seguía brotando de ellos mientras se sentaban encorvados en las sombras. Luego, el asistente gritó a la multitud y el director pidió que se detuvieran las cámaras. Uno de los camarógrafos, no recuerdo su nombre, pero siempre fue un poco bromista, giró su cámara para filmar a la multitud. Tal vez pensó que sería genial para un gag o algo así. Quizás pensó que el estudio nos estaba gastando una broma, pero cualquiera que fuera su pensamiento, tenía un asiento excelente para lo que sucedió a continuación. Cuando los gritos del asistente no lograron captar su atención, entró entre los asientos y comenzó a gritarles a la multitud. Eso fue cuando sus enojados gritos se convirtieron en risas indiferentes, y él también comenzó a reír. El director se volvió y comenzó a gritarle a la multitud que se callara, mientras a su asistente le gritaba que bajara. Todos habíamos empezado a agruparnos cerca de nuestras marcas para poder empezar de nuevo. No pude evitar notar a Rachel y Linda en el sofá y como Linda tenía un brazo protector alrededor de Rachel. Se veían asustadas, y a pesar de estar entrenados para permanecer cerca de nuestras marcas, fui y me senté con ellas, deseando estar en esa burbuja protectora. Un tramoyista había entrado en la audiencia para traer de vuelta al asistente, pero ahora estaba sentado y riendo al igual que el resto. Era la misma risa enlatada, pero ahora sonaban como lunáticos. Eran consistentes, sin cambiar en tono o fervor, y todo se estaba volviendo demasiado espeluznante para mí. Mark vino a sentarse a mi lado, y rodeé su espalda con un brazo fraternal al igual que Linda. No me gusta esto, lloró Mark mientras lágrimas grandes rodaban por sus mejillas, me están asustando. Le dije que yo también estaba bastante asustado, y cuando Max se acercó y puso sus manos en el respaldo del sofá, me sentí seguro sabiendo que él estaba allí. Mientras nos sentábamos y observábamos cómo otro tramoyista subía. Agarró al primero del brazo, tirando de él y tratando de hacer que se fuera, pero pronto él también empezó a reír y sonreír mientras se sentaba junto a él. El director prohibió que cualquiera más subiera después de eso. El equipo se sentó apiñado en el borde del escenario mientras trataban de descubrir qué estaba pasando. El director envió a un tramoyista a buscar seguridad, pero el tramoyista encontró las puertas cerradas. Ninguna de sus llaves las abrió, y volvió con el rostro pálido, rodeando los asientos de la audiencia como si lo que tuvieran pudiera ser contagioso. El director envió a alguien a ver si la entrada del techo estaba abierta,
pero descubrieron lo mismo, las llaves no funcionaban y la escotilla estaba cerrada con llave. Alguien intentó un teléfono fijo en la parte trasera pero no encontró tono de marcado. Esto fue antes de que los teléfonos celulares se volvieran comunes, pero el director tenía un teléfono portátil que intentó. Lo mismo, no había tono de marcado, y las llamadas no se realizaban. Y mientras tanto, ellos reían. Después de una hora, todavía estaban riendo. El director y algunos miembros del equipo se habían sentado alrededor de nuestro sofá. Habían traído comida de la mesa de servicio y todos tuvimos como un picnic. Habría sido agradable si las sombras de risa espeluznante no nos hubieran estado mirando todo el tiempo. Mientras comíamos, noté que algunos del equipo se habían mantenido alejados y parecían estar comiendo en las afueras del set. Seguían mirando a la multitud, algunos de ellos estaban fijando la mirada, y cuando le pregunté al director sobre ellos, él negó con la cabeza. Uno de ellos afirma que su padre está en la audiencia. ¿Qué? Mac preguntó con la boca llena de sándwich. Él dice que el hombre en la fila delantera cerca del centro es su padre. Dice que no puede ser él porque murió de cáncer de pulmón el año pasado, pero definitivamente se parece a él. Dice que el hombre que ríe lo mirará de vez en cuando y tratará de llamarlo. Sabe que no debería ir, pero dice que es difícil no ir cada vez que el tipo lo llama. Eso está loco, respiró Linda. Cada uno de ellos tiene una historia así, dijo el director. Para Carey, señaló a la pelirroja con una cola de caballo, es su novia que se fue a Nuevo México y nunca volvió. Para Steve, señaló a un hombre con un corte de pelo de sal y pimienta, es su hermana que dejó de hablarle después de que sus padres le dejaran todo en su testamento. Todos ellos tienen a alguien, y todos piensan que podrían, pero mientras hablaba, vimos que Carey se levantaba y daba un paso hacia la risueña multitud. Steve intentó agarrarla, pero ella lo apartó y caminó hacia la multitud como alguien en un sueño. Abrazó a una de las masas sombrías y luego se sentó junto a ellos, riendo y sonriendo mientras su trasero presionaba el asiento. Después de que Steve se fue también, el director decidió tomar medidas. Le dijo a uno de los asistentes cercanos que subiera la luz de la casa. Quería que las luces estuvieran sobre la multitud para poder ver quiénes eran. Tal vez dejarían de reír si se les descubría, y todo esto podría terminar y todos podríamos volver al trabajo. Aún parecía pensar que esto podría ser una broma, aunque no muy divertida, y quería que todo terminara de una vez por todas. Algunos tramoyistas fueron a preparar las cosas, pero todos seguimos mirando a ese gigante que reía en silencio. Mark se había quedado dormido de alguna manera y mantenía mi brazo alrededor de él como si pudiera estar entre él y la marea si cargaban. Aún masticaba distraídamente frutas de la mesa de comida, y no me di cuenta de que Rachel se levantaba hasta que mi tazón de melón casi se volcó. Linda agarró la muñeca de Rachel, anclándola al sofá, pero pude ver que sus ojos estaban grandes y estrellados cuando levanté la vista. Su coleta rubia se movió un poco mientras escudriñaba a la multitud, y Linda empezó a preguntarle qué buscaba. Pensé que vi a alguien allí arriba, a alguien que no he visto en mucho tiempo, pero entonces inhaló bruscamente, es él. Oh Dios mío, es él. Tiraba contra la mano de Linda, pero Linda se negó a soltarla. ¿Quién, Rachel, quién es?, preguntó Linda, tratando de contener a la chica mientras Max se acercaba para ayudar. Es mi papá está ahí arriba. Se ve igual que en la foto que mi mamá tiene en el cajón de su tocador. No ha cambiado nada. Miré a la multitud, tratando de ver a quién estaba mirando pero fallando. Rachel, tu papá murió antes de que nacieras. Tu madre me contó sobre su accidente. No puede ser él. Pero lo es, Rachel casi gritó, balanceando su cuerpo de un lado a otro mientras trataba de liberarse. Mickey y Linda la sostenían fuertemente, y me acerqué a Mark para que Mac pudiera sentarse en el sofá. Los dos se sentaron allí y la sostuvieron mientras ella sollozaba para que la dejaran ir. Usó muchas groserías mientras se agitaba, pero ellos se negaron a soltarla. Cuando finalmente se detuvo, se sentó llorando en el hombro de Linda mientras los dos la abrazaban fuertemente. Alguien gritó desde el pasillo entonces, y el escenario se iluminó de repente. Las luces superiores eran insoportablemente brillantes, y mientras todas se encendían al mismo tiempo, recuerdo entrecerrar los ojos con la mano para que no me deslumbraran. Las habíamos usado para las escenas de playa algunas veces cuando la lluvia nos había impedido rodar en exteriores, y recuerdo pensar que eran mucho más brillantes que el sol real. Iluminaron todos los rincones del escenario, pero me di cuenta de que estaba equivocado mientras entrecerraba los ojos hacia los asientos. Todos los rincones menos ese, parecía. Los asientos todavía eran un mar de sombras, pero cuando la luz los alcanzó, todo cambió.
La risa baja se convirtió en una extraña mezcla de gritos y risas profundas y resonantes. El tipo de risa que escuchabas en un manicomio. El tipo de risa que escuchabas en el infierno. Las personas en los asientos no se movieron, pero la oscuridad sí. Se desplegó como una niebla y comenzó a rodar hacia nosotros. Los que estaban cerca de los asientos fueron alcanzados, y pudimos escuchar cómo comenzaba su risa mientras caían de rodillas y se aferraban el estómago. El director le gritó al equipo que apagara las luces, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad estaba enojada ahora, y ya no estaba satisfecha con las pocas personas que tenía en los asientos. Venía por nosotros. Mac agarró a Mark y a mí, nos levantó en sus fuertes brazos y comenzó a correr hacia detrás del escenario. Se giró para gritar por Lenda, pero ella luchaba con Rachel mientras la chica intentaba liberarse de nuevo. Se esforzaba por acercarse a la niebla y estaba avanzando para atraparlas a ambas. Mike le gritó que dejara ir a Rachel si no venía, pero Lenda se negó a dejarla allí. Se esforzó y tiró de la chica, pero Rachel aparentemente era más fuerte de lo que parecía. No importó un momento después, ya que la niebla entró y las dos no eran más que sombras risueñas. Mac corrió hacia atrás, Mark llorando y preguntándole qué estaba pasando. Se había despertado cuando Mac lo levantó, y Mac buscaba frenéticamente alguna manera de escapar. Mac vio una ventana y levantó una tabla para golpearla contra ella. Al bajar la tabla, sin embargo, podría haber estado golpeando contra el concreto, ya que la tabla rebotó, volando astillas. La oscura niebla rodaba ahora junto al muro del escenario, y Mac estaba casi sin opciones. Mark y yo simplemente nos paramos contra una pared, los ojos se movían como perros asustados, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Finalmente, Mac se decidió por un armario. Estaba lleno de escobas y trapeadores, pero no teníamos tiempo para moverlos en ese momento. Mike nos empujó adentro y suspiró al ver cuánto espacio ocupábamos. A medida que la niebla avanzaba detrás de él, cerró la puerta y nos dejó en completa oscuridad. Su risa comenzó unos segundos después, y el sonido casi nos volvió locos mientras nos acurrucábamos en el pequeño armario. Mark y yo nos agachamos, con los brazos entrelazados, esperando que ambos comenzáramos a reír en cualquier momento. Permanecimos así durante mucho tiempo, no tengo idea de cuánto tiempo, hasta que ambos debimos haber caído dormidos al sonido de la risa ahogada de Mac. Cuando me desperté, estaba en un hospital y mi madre estaba dormida en la silla al lado de mi cama. Obtuve toda la historia unos días después. Mi madre no sabía mucho, había venido al escenario solo para encontrar todas las puertas cerradas y la policía tratando de entrar. Una vez que habían entrado, algunos de ellos comenzaron a reír y no podían parar. Los paramédicos y el departamento de bomberos habían venido. Después de buscar el lugar con equipo de respiración, nos encontraron a Mark y a mí y nos llevaron a un lugar seguro. No había nada malo con ninguno de nosotros, no físicamente, pero los dos habíamos estado catatónicos durante casi 3 días. El hombre del estudio, el de traje impecable y cabello engrasado, me contó una historia diferente. Dijo que había habido algún tipo de fuga de gas y afirmó que la mayoría de los presentes habían estado alucinando debido al gas. La audiencia, el elenco y el equipo habían muerto debido a la inhalación de gas, y Mark y yo tuvimos suerte de sobrevivir. Nuestros padres firmarían acuerdos de confidencialidad. Prometeríamos no hablar sobre nada de lo que habíamos visto y cambiaríamos por una gran cantidad de compensación financiera. Mi madre y yo necesitábamos el dinero ahora que el programa iba a ser cancelado. Ambos padres firmaron, y Mark y yo tomamos caminos separados. El evento completo fue catalogado como un trágico accidente, y nunca volví a trabajar en el mundo del espectáculo. Ese sería el final de esta historia si no fuera por el correo electrónico que recibí hace una semana. Ahora tengo 30 años, y hace aproximadamente una semana, recibí una solicitud de Facebook de Mark. Había esperado que quisiera ponerse al día, tomar una cerveza y compartir algunas historias antiguas, pero su primer mensaje estaba muy lejos de lo que esperaba. Me envió una solicitud de mensajería unos segundos después, y después de aceptarla, me envió 7 palabras. ¿Siguen riendo para ti también? Quedamos para tomar esa cerveza al día siguiente. Mark era mayor pero lejos de estar bien. El tipo se veía mal, casi como un sin techo, y parecía estar buscando constantemente quien estaba cerca de él. Preguntó si todavía escuchaba la risa. Le dije que no desde ese día hace tantos años. Dijo que para él, nunca se detuvo. Se despertaba y veía figuras sombrías al final de su cama, esa risa enlatada burbujeando de sus labios oscuros.
Dijo que Rachel y Linda y Mac estaban justo enfrente, sus dientes blancos sonriendo mientras reían y reían. Sus padres no le creían. Pensaron que eran simplemente malos sueños debido al incidente. Las drogas que los psiquiatras le dieron significaban que era un zombi babeante mientras las apariciones riendo seguían riendo una y otra vez. Comenzó a consumir drogas cuando era joven. Primero, fue el alcohol. Su papá tenía un armario en la sala de estar, luego las drogas cuando estaba en la escuela secundaria. Robó drogas recetadas, usó mezclas de diferentes drogas, se emborrachó hasta quedar en la nada, pero nada ayudó. Todas las noches estaban esperándolo, y todas las noches gritaba hasta que desaparecían con la luz del día o la llegada de alguien más. Solo quería ver si habías encontrado una manera de hacer que también se detuvieran, hermano mayor, dijo tristemente, mientras salía del bar. Se suicidó una semana después. Se puso una pistola en la boca, y el resto es bastante fácil de entender. Ahora lo envidio. Ahora envidio que haya tenido la fuerza para hacer lo que necesitaba hacer. Hace aproximadamente una semana, me desperté al sonido de esa risa enlatada que siempre me daba escalofríos en las comedias. Busqué el control remoto, pensando que simplemente había dejado la televisión encendida, pero cuando la televisión cobró vida, los vi. Estaban dispuestos al pie de mi cama, sus cuerpos hechos de oscuridad viva, aún más oscura por la luz de la televisión, y su risa seguía y seguía. Mark estaba entre ellos, su cabello desaliñado ahora una melena de oscuridad viva. Mac también estaba allí, y Linda y Rachel, todos ellos riendo y riendo mientras yacía en la cama, congelado de terror. Se fueron con el sol, y me levanté para escribir esto. No sé cuánto tiempo podré soportar esto. Tengo miedo de dormir, miedo de verlos, pero también tengo miedo de tomar la salida de Mark. Los veo entre ellos, riendo y riendo como una audiencia en el infierno, y me pregunto si también me uniré a ellos al final. Tengo miedo de dormir, miedo de estar despierto, miedo de ver sus caras y miedo de encontrármelos de nuevo. Mis ojos se están cerrando. La cuarta taza de café tiembla en mi mano. Me pregunto si duele reír para siempre. Tal vez lo descubra pronto.